Ahmadinejad tira a los judíos al mar. En No, ese nunca ha momento dicho eso Ahmadinejad. hay una Nunca lo intervención ha dicho. positiva divina. Es decir, Dios salva a Israel de forma milagrosa, según Ezequiel. Entonces te digo, este ¿Tú crees que quieran empeoramiento... salvar a Netanyahu y a Víctor Lieberman? No, al Si pueblo. esos son insalvables. No, al al pueblo. pueblo. Bueno, ahí sí es otra Tú situación. mismo definiste... Sí. la No, pero semana mira, pasada. a nivel geopolítico está aislado hoy Israel. Ahora, no necesariamente los dos países Pero cuenta quieren con una Estados guerra, Unidos. pero déjame decirte, Israel tiene 400 bombas nucleares. No, más. Que no tiene, no, bueno, hasta 600 bueno, probablemente cabezas nucleares. te hablo del boletín de los científicos Israel? estadounidenses. En Israel, claro. El máximo de 400, ese se maneja por el boletín de Sí, Irán no científicos puede tener estadounidenses. una. No, pero ellos tienen 600, 400. Bueno, oye, entre 400 no hay Irak- mucho, Irak pero te estaba estoy dando la atascado, fuente. ¿no? Y no el han boletín, mostrado una. no, Irán no tiene nada. Irán no tiene nada. Nadie Por tiene eso. bombas nucleares Pero en el Irak, Medio Oriente. acuérdate. Nadie, solo Entonces, el único país que las tiene es Israel, y además en forma clandestina, porque ni ha firmado el Tratado de No Proliferación de Armas Nucleares, y Estados Unidos y el Consejo de Seguridad se han hecho la vista gorda. No dicen nada. No dicen nada. Entonces, ahí el que está atacando a los otros países con diferentes coartadas es Israel. Claro. Es decir, los dos países no tienen la capacidad a nivel convencional o el que sea de atacar a este Israel de ahora, yo no sé, del futuro, como sea, con su capacidad bélica. No la tiene nadie. Ni la misma Turquía, que forma parte de la OTAN, Ni ni Siria. Irán, nadie. Bueno, Siria es un pequeño país, no tiene Pero gran... tiene ejército fuerte. ¿Te acuerdas, José Alberto, de Juan Pablo II, cuando George Bush estaba buscando alianzas desesperado y logró allí una alianza con Tony Blair? Sí, fue Y No se José me María olvida. Aznar, Primer de Aznar. España, Ajá. en la cumbre que hicieron en Y Fox una que se isla. fue Fue a que le operaran Sí. la columna vertebral. Sí. en ¿no? ese momento Sí, estratégico. pero el Papa, ¿te acuerdas? En la ventana, no se me olvida. Dice, Questi giovani più giovani. Estos jovencitos, muy jovencitos que no conocen los horrores de la de guerra. la guerra, claro. Y Tarek Aziz, ¿te acuerdas? El primer ministro. que era cristiano, de es Irak, cristiano. fue él con lo- el Papa todavía a Es ver si podía católico tener ayuda, caldeo, sí. y nada valió. ¡Zas! Atacaron Irak porque allí había armas de destrucción masiva. Y no había nada. Así lo Bueno, dijeron. y los grandes perdedores en Irak son los cristianos. Y en los Is- corrieron. Sí. Y ahí Ay. la comunidad internacional, entre comillas, cristiana de Gran Bretaña, que obviamente no son católicos, y Estados Unidos, les valió un pepino la persecución de cristianos y hoy el éxodo de los cristianos de Irak. Irak. Y lo mismo están sufriendo los cristianos en esos momentos en Egipto. Y en Incluso el y en Papa Afganistán. chocó con Mubarak. Sí, en Recuérdalo, Afganistán. el Papa regañó a Mubarak porque él estaba asusando precisamente para decir que hay un islamismo extremo y hay que someterlo. Es sí. decir, eso son jueguitos Son de alcoba jueguitos política. de temas religiosos. Pero mire, usted que nos ve y escucha, fíjese nomás, no podemos decir, estamos en México muy lejos de todos esos conflictos. Estuvimos así de que Baby Bush nos subiera a este conflicto. Ya Sí, tenía quería a Tony mandar al Blair, ya ejército. tenía a José María Aznar y estaba buscando Bueno, a estaban Fox los para que hermanos mandara Goodman mexicanos. asusando a la guerra, porque Sí. ellos son presuntamente gente de George Soros y de los Rothschild. Y era un gran negocio. Incluso José María Aznar vino a hablar con Fox para decirle, te vamos a meter al negocio. Bueno, el negocio número uno de Rothschild es, Que es el petróleo. Y los mercenarios. Los Mercedes. La renta No, de pero aquí viene un mercenarios. punto interesante. Andrés Rosenthal Goodman, que no es mexicano, es venezolano-israelí, se casa con una israelí argentina, que son los que están en el grupo del Irán Contras. Estás hablando de Holzer Newman. Venta de que armas. incluso tiene un edificio en Paso de la Reforma, contrabandistas Armas de a armas. cambio No lo de- digo yo, eso ha salido, todo lo que pasó en el Armas Irán a cambio Contras. de cocaína. Sí, ¿Qué? Sí, Sí, sí. y él es el medio hermano de Jorge Castañeda Goodman. Y los dos estaban a favor de acabar con El Irak. ataque. Es decir, en nuestro país no tenemos un tribunal de ética política, porque si no estos personajes no deberían ni salir a la calle. Te lo digo A abiertamente. ver, yo no entiendo de plano, que alguien me explique, por favor, ¿por qué se lanza un ataque contra Irak? Estados Unidos, Gran Bretaña, España, casi México, ¿no? ¿Por qué hay armas de destrucción masiva? No hay había. una. ¿Y en Israel hay cuántas? Bueno, tú dices 600 dices, según el boletín de bueno, científicos estadounidenses, que es muy ¿Y serio. por qué 400. nadie hace nada? Bueno, Esa es A la ver, gran pregunta. son aliados. Dime.
Por el Son petróleo aliados de Irak. que Es que hay Israel, que llevarse el Estados Unidos, petróleo de Irak. Y la ONU no tiene, porque la ONU dijo, no se puede atacar Irak. Y Baby Bush pasó No. por encima de lo que Sí, la así ONU es. dijo, que es el Consejo de Seguridad. Dominique ¿En dónde de Villepin, queda la representación de 100 naciones? Te lo ¿Por recuerdo. qué, Alfredo? Dominique de Villepin, que era el primer ministro de Francia, estuvo en contra de la guerra y Francia iba a poner su veto con China y con Rusia. Es decir, el Consejo de Seguridad, los miembros permanentes, eran minoría Estados Unidos y Gran Bretaña. Ese es el desastre. Pero no han hecho las exequias de Irak. En esos momentos se habla de 2 a 4 millones de muertos en un país de 25 millones de habitantes. Hay 5 millones de refugiados. Todos los cristianos caldeos del norte de Irak han sido expulsados. Y han abierto la caja de Pandora, incluso se habla que han abierto las puertas del infierno, es una expresión que manejó Amer Moussa, con el ataque que hizo Estados Unidos en Irak. Pero ahí viene la consecuencia. Fue el inicio de su decadencia, porque no pudieron con el pueblo iraquí, no pudieron quedarse con el petróleo, y ahí empieza el gran declive estadounidense. Mira, nos quedan, yo creo que 2 minutos de programa, y ¿te acuerdas, José Alberto, cuando comentamos un documento de Benedicto XVI que decíamos, ¿por qué él está proponiendo un organismo de autoridad mundial? Dice que se requiere una nueva autoridad mundial. Ajá, es que quedó evidenciado que la ONU, el Consejo de Seguridad de la ONU, pues es un pelele al que nadie hace caso ya. Sí, o sea, está porque con toda la franca oposición de todas las naciones atacó Irak. Pero sí, pero ¿quién se va en guerra contra Estados Unidos? A ver, pero ¿quién podrá ¿Qué defendernos, no? Ahora, ¿o qué? Sí, pero ¿qué autoridad puedes crear, una nueva autoridad encima de la ONU? Hay que hacer una nueva ONU. Pero porque tienes que ingresar a Brasil, tienes que ingresar a India, tienes que ingresar al BRIC. Bueno, ya China y Rusia están. Faltaría Brasil. Faltaría China, Alemania y Japón. Esa es la idea. Pero hoy, después de lo que le pasó a los japoneses, bueno, está entre paréntesis. Bueno, pues hoy le comentaba a Alberto, oye, tus profecías se cumplieron, pero en Japón, no aquí. A ver si luego un día no le vas a estar diciendo también que se cumplió lo que él dijo aquí, y a ver si un día no sacamos también bytes de este programa. También, que tiene que ver con el nuevo orden mundial, es preguntarse si fue provocado o no. ¿Qué? ¿El tsunami? El terremoto. Es decir, los Estados Unidos... Que fuguen los capitales, se vayan a Estados Unidos. Los Estados Unidos tiene un arma que se llama HAARP. H-A-A-R-P. ¿Tú la conoces? H-A-A-R-P, que es un gran concentrador de ondas, de microondas, por las cuales causan, terremotos. El terremoto. ¿Cómo lo hacen? Donde Cambio hay una placa, muy cerca de una de las placas, concentran eso y hace el efecto como un destapacaños en la atmósfera. Entonces sube una de las placas y eso crea el terremoto. Ahora, los rusos sí caen en eso. Hay evidencia de que el terremoto en China es gravísimo. Es gravísimo esto. El terremoto en China en 2008, antes de las Olimpiadas, fue provocado por Estados Unidos mediante HAARP. Lo de y Haití. Existe la evidencia, Haití probablemente. ¿Haití? Lo dijo Chávez. ¿Cuál es la evidencia? 10 minutos antes del terremoto Rusia se hace una aurora en el cielo. Y esa es la señal de que se están concentrando y viene el terremoto. China tan lo supo que a la semana siguiente penetró el sistema de cómputo del Senado de Estados Unidos y se lo derribó. Y Estados Unidos no dijo nada. Bueno, ¿y qué intención sería esto, hacerle esto a Japón? Oye, porque los daños son terribles. O sea, normalmente tarda uno para salir esta evidencia. Ahora, esta arma de HAARP la tuvieron primero los rusos. Ya en los años, finales de los 80, 90, ya la tenían. Y después Estados Unidos la desarrolló. Está construida en Alaska. Ya sabemos que no se tocan el corazón para crear un terremoto. No, para asesinar población civil. Con esta arma de HAARP pueden crear terremotos, pueden crear sequías en cualquier parte del mundo, huracanes. Hay una división. Pero es que el pueblo quiere mucho a su rey. No, los beduinos, no los palestinos. La mayor parte de Jordania son palestinos. Y ahí quieren hacer el repuesto de la nación palestina, en Jordania. Esa la tienen guardadita. Entonces, cada país tiene su situación. Aquí lo interesante es al revés. No me quiero meter en la cuestión muy local. Es la vuelta que está dando. Fíjate cómo inicié. Global,
regional, local. Local. ¿Y ahora qué está pasando? Otra Hacia vez arriba. regional y global Exacto. con el alza del petróleo. ¿Y a quién le está pegando el alza del petróleo? A China. Eso no lo perdamos de vista. Dos competidores de Estados Unidos, China e India, son los que pueden pagar los platos rotos. Y no olvidemos que ambos países, porque date esta cuenta, toda América no tiene musulmanes. En Estados Unidos hay 6 millones y ya los andan persiguiendo. En Chiapas hay unos. Bueno, en México está Fauci Hamdam, ¿no? Oye, Es pero están uno. asusados. Son indígenas chiapanecos musulmanes. Bueno, Hay ahí hay una mucho cosa mano que hay que británica, cuidar. sí, hay mucha mano británica ahí detrás. Pero a lo que quiero llegar, no hay prácticamente en el continente americano una agenda islámica. No existe. En Estados Unidos Europa hay sí. 6 millones En Europa y y ya en todos los Asia. consideran terroristas y los Al están uni- persiguiendo. El único que conocíamos, nuestro amigo Fauci Yusif, ¿te acuerdas? Sí, el de Palestina. El embajador. Ya Sí, se pero fue él a era Brasil. brasileño. Ya se- Ahora, a lo que voy. Si tú te das cuenta de la conformación islámica dentro de Rusia es el 20% y son polígamos, con una natalidad galopante y son jóvenes. Cuando los rusos blancos ortodoxos tienen una natalidad negativa. En China, la región más importante de uranio y de petróleo es la región islámica de Xinjiang. Y en India, el 10%, y estamos hablando de 1.300 millones de habitantes, son islámicos. Créeme que en Rusia, India y China ven Con preocupación. preocupación lo que está sucediendo en el mundo árabe y islámico. Créeme que yo veo con Sí. preocupación esos islamitas en Chiapas. Créeme. ¿Sí? Sí, Sí, José bueno, Alberto, yo sabemos- lo veo como una cosa de asusar. Además, ahí es un polvorín de Bueno, religiones. Oye, hablando del Club Bilderberg, ¿todavía existe la Trilateral Commission, la Comisión supuesto. Trilateral y el CFR, Council on Foreign Relations, sí, sí, existen todavía? Sí, y ¿Son parte muchos- del Club Bilderberg o son otros grupos Son sionistas de grupos poder? distintos.